toda esta serie está inspirada en una idea, y es la siguiente: en medio del caos en el que vivimos, tanto en el mundo como a nivel personal, el reino de Dios está aquí y ahora, ¿sí? En medio de todas las circunstancias que vivimos, tú y yo tenemos una buena noticia para nuestra vida y una buena noticia para darle a los demás, y es: el reino de Dios está aquí y ahora. Muy bien, pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y oramos juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Y la sesión de hoy, sesión de apertura, y obviamente haciendo alusión a lo que te acabo de decir hace un momento, tiene como título El Evangelio del Reino. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? El Evangelio del Reino. Mira, no hay un tema más relevante en el ministerio de Jesús que el tema del reino. Sí, entiendo que en medio de estas 70 series que llevamos estudiando, entiendo que ahí viene intrínseco el evangelio del reino. Pero la proclamación que Jesús más utiliza en su ministerio es: el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos se parece a esto. Por ejemplo, los cristianos hablamos mucho del nuevo nacimiento, y Jesús lo mencionó solamente una vez. Pero el reino de los cielos o el reino de Dios se menciona muchas veces en los evangelios. Fue el tema principal de Jesús, ¿sí? Y con base en este título y en lo que quiero transmitir en toda esta serie, voy a ponerte dos conceptos en pantalla, que son los conceptos que le van a dar forma a todo lo que vamos a estar aprendiendo en los próximos meses. ¿De acuerdo? ¿Sí? El primer concepto que quiero que no olvidemos y que tengamos bien presente es el concepto de evangelio, ¿ok? Por eso la intención primera era ponerle a la serie buenas noticias, porque evangelio significa, ¿estás acá conmigo? Significa buenas noticias. De hecho, igual la palabra ángel viene de la palabra original evangelio, ¿sí? Hasta se parecen, evangelio, porque ángel significa portador de buenas noticias. Entonces, evangelio es buenas noticias. Y el otro concepto que debemos tener muy presente es el concepto de reino. ¿Qué es reino en esta interpretación? Significa país, nación o patria. Fíjense, muchas veces cuando Jesús menciona el reino de los cielos o el reino de Dios, los cristianos interpretamos eso como un lugar entre las nubes, ¿verdad? Un lugar, una ciudad gloriosa entre las nubes. Ese es el reino de los cielos. Pero creo que una interpretación mucho más acertada hubiera sido que Jesús hubiera usado: la república del cielo se ha acercado. O sea, para nosotros es como más presente el tema de país o el tema de naciones o el tema de repúblicas más que de reinos. Pero Jesús usa el concepto del reino porque el mundo estaba organizado por reinos. Tal vez recuerdas el reino de Grecia, el reino de Babilonia, el reino de Egipto, el reino de Roma, el reino de los persas, el reino, bueno, ha habido muchos reinos en el transcurso de la historia. Y por eso Jesús usa este concepto de el reino de Dios. Pero en palabras comunes hubiera sido la república de Dios, ¿sí? O el país de los cielos. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí? Esto es importante entenderlo, porque fue una de las causas por las que crucificaron a Jesús. Porque Jesús, estando en medio del reino de Roma, Él estaba predicando otro reino, o Él estaba anunciando otro reino. Por eso cuando lo crucificaron, en la parte de arriba de la cruz pusieron el rey de los judíos. Ese fue su delito, proclamarse el rey de los judíos. Y de hecho después, en la resurrección de Jesús, a la iglesia primitiva la perseguían y la castigaban y aún la mataban y la echaban al Coliseo romano, porque ellos no aceptaban el reino del emperador romano, sino ellos decían: vivimos en Roma, pero pertenecemos al reino de los cielos.
Vivimos en Roma, pero nuestro rey se llama Cristo Jesús. Nuestro rey no es el emperador, nuestro rey es Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús vino a anunciar el evangelio del reino, ¿qué está diciendo? Buenas noticias que vienen de un país distinto, de un país extranjero, y este país extranjero está llegando a nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo con esto? Porque creo que esto nos va a ayudar a entender el concepto de toda la serie. Y mira, otra de las cosas que significa el reino de los cielos o el reino de Dios, va a aparecer en pantalla. Dice: el reino también representa, léelo fuerte conmigo, que una cultura y mente nueva. Porque Jesús no estaba diciendo solamente que literalmente un territorio se estaba mudando a otro territorio. Jesús estaba anunciando ¿qué? Una cultura y una mente nueva. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, Miss y yo fuimos de vacaciones aquí a nuestro país vecino, que muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de viajar, o ir de compras, o ir de vacaciones, o algo así. Y Miss y yo de repente nos damos nuestras escapadas, principalmente a Tucson o a Phoenix, aquí de vacaciones, y luego volvemos. Nos gusta mucho ir al Monte Limón o a los lugares que están ahí en sus alrededores. Nos gusta ir para allá. Y hace algunos meses visitamos un lugar que se llama el Museo del Desierto de Arizona y Sonora, así se llama. Estábamos allá y le dije: oye, vamos, se oye padre, hay que ir a conocer este museo. Y fuimos, y pues obviamente es un museo donde nos mostraban como la vegetación del desierto y los animales del desierto, y tienen como una biosfera o una zona protegida donde tú puedes ir y hacer senderismo, y de verdad es una cosa impresionante. Mira, yo no soy malinchista, ¿ok? Esto no tiene que ver con malinchismo ni nada de eso. Pero yo le dije a mí, si íbamos ahí bien románticos de la mano, los dos, y le dije: amor, es el mismo desierto que tenemos allá. ¿Por qué no se mira igual? No es malinchismo. Familia, es lo voy a decir con respeto, es una miserable raya que nosotros inventamos, que divide un país del otro. Es el mismo territorio, es el mismo desierto, es el mismo lugar, es la misma zona geográfica, y allá es diferente. Mi abuela solía decir: mira, los gringos se quedaron con las mejores carreteras. Qué linda. Se quedaron con los mejores edificios, se quedaron con las mejores tiendas los gringos. Pues obvio, por eso eligieron esta parte del territorio. Familia, nosotros sabemos que no es así. Ellos no eligieron las mejores carreteras, ellos construyeron mejores carreteras. Ellos no eligieron mejores edificios, ellos ¿qué? Construyeron mejores edificios. Ahora, andábamos caminando por los mismos cactus que hay aquí, el mismo mezquite, el mismo palo verde, el mismo torote. Yo ya me sé toda la biosfera con la visita. Tú sabes que tengo memoria fotográfica. Yo me aprendí todos los árboles y todo eso. Es lo mismo, pero tristemente tú vas aquí y te adentras al desierto y siempre vas a encontrar basura, desechos, botellas, botes, pañales. A alguien se le ocurrió que era baño el desierto y lo hizo baño y lo ensució. Y tristemente, familia, tristemente, la cultura no está solo en el territorio, se manifiesta en el territorio, pero un país lo llevamos en el corazón y en la mente. Y entiendo que el mexicano es bien patriota y amamos nuestra nación, pero destruimos nuestra nación. Y nos encanta, y sí, arriba México y la comida mexicana y todo lo que... Y yo también soy bien patriota, pero quiero ponerte este ejemplo porque creo que me ayuda muy bien a explicarte de qué se trata una nueva cultura y una nueva mente. ¿De qué se trata esto? Ahora, esto le da contexto a todo lo que vamos a estudiar durante los próximos meses. Todo esto que te acabo de explicar en este ejemplo. Pero quiero volver a la raíz del evangelio del reino, ¿ok? Quiero regresarme un poco
y regresar a lo que hoy quiero transmitirte. Mira, creo que si evangelio significa buenas noticias, creo que todas las buenas noticias surgen o deben surgir en medio del caos. Si todo está perfecto, pues no hay buenas noticias que dar, porque todo está saliendo bien, ¿sí o no? Si todo está ocurriendo a la perfección, pues no hay ni buenas ni malas noticias, solamente no hay noticias. Pero cuando hay caos es cuando puede haber buenas noticias. ¿Sabes qué? Alguien estaba enfermo, caos, y de repente vienen las buenas noticias y decimos, pero se está recuperando. ¿Te fijas? Hay una depresión económica, pero la buena noticia es que la economía se está recuperando. Entonces, en medio del caos surgen las buenas noticias. Y creo que el evangelio empieza entendiendo algo, familia. Entendiendo primero cuál es la mala noticia. ¿Sí? Para yo poderte dar las buenas noticias del reino, primero tengo que darte las malas noticias. ¿Ok? Mira, la mala noticia es que perdimos algo muy importante. Considero que perdimos lo más importante y lo más valioso que teníamos. Y creo que todos lo reconocemos. Vivimos en un mundo caído donde manifestamos eso, la falta de propósito, la falta de tantas cosas. Lo vemos en nuestro diario vivir. Pero escucha esto, esto es bellísimo. O sea, entenderlo es muy importante. El evangelio no empieza en que nosotros perdimos algo. Porque a veces convertimos el evangelio en nuestra historia. Sí, que el evangelio son buenas noticias para nosotros solamente. No, familia. Alguien perdió lo más importante o su tesoro más valioso antes que nosotros. Y ese fue Dios. El evangelio no solo son buenas noticias para nosotros. El evangelio también son buenas noticias para Dios. Es cierto, perdimos algo, lo más valioso, pero Dios también perdió algo. Su tesoro, lo más valioso que Él tenía, Él también lo perdió. Mira, estoy convencido de que los seres humanos perdimos algo muy importante y que Dios perdió algo muy importante, porque toda la Biblia es una búsqueda. Toda la Biblia y la historia humana es el hombre y la mujer buscando algo, y al mismo tiempo tú ves a Dios en la escritura todo el tiempo buscando algo. Te lo voy a leer. Mira, creo que las preguntas en la Biblia, no sé si alguna vez te has tomado el tiempo de analizar las preguntas en la Biblia. Gran parte de la inspiración de esta serie surgió de encontrar las preguntas en la Biblia. Sí, una vez dije, solamente voy a leer la Biblia y voy a apuntar las preguntas que vaya encontrando. Porque creo que las preguntas, si la Biblia y si el evangelio es una búsqueda de nosotros buscando algo y Dios buscando algo, ¿cómo encuentras las cosas? Preguntando, ¿sí o no? Como dicen por ahí, preguntando se llega, ¿sí? A los hombres no les gusta pedir indicaciones, pero en este caso se necesita preguntar. Entonces me tomé el tiempo cada pregunta la fui apartando, cada pregunta la fui entendiendo, por qué había preguntas en la Biblia. Y descubrí algo, familia: la primer pregunta de la Biblia no la hicimos nosotros. La primer pregunta de la Biblia la hizo Dios. Te lo voy a leer. Génesis 3:9 dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Familia, allí empieza el evangelio. Dios había perdido su más grande tesoro, que eran sus hijos. Dios había perdido lo más valioso que Él tenía, que eran sus hijos. Mira, comúnmente, como hijos pródigos espirituales, solo vemos el corazón roto de un hijo pródigo. Y predicamos mucho acerca del corazón roto de un hijo pródigo, ¿verdad que sí? Pero nunca, o creo que muy pocas veces, nos hemos puesto a analizar que el primer corazón que se rompe es el de Dios. Mira, los que son padres aquí no me van a dejar mentir. En ocasiones los hijos
ni siquiera se dan cuenta del dolor que provocan en el corazón de los padres. Los hijos ni siquiera se dan cuenta de que cuando se rompe la relación, cuando se rompe la unión, cuando se rompe la confianza, el primer corazón que se rompe es el corazón de papá y mamá. A los hijos nos toma décadas entender, y muchas veces los hijos entendemos a los padres hasta que somos padres. Pero el corazón de papá y mamá se rompe, o son los primeros que pueden manifestar esta búsqueda desde la primera noche de desvelo, cuando el bebé no pudo dormir. ¿Estás acá conmigo? Desde la primera noche en la que mamá y papá estuvieron encima de la cuna porque estaba enfermo. Nosotros dejamos la casa de nuestros padres a estudiar o a casarnos y nos vamos felices de casa, y a nuestros viejos se les rompe el corazón. Mira, mi mamá me cuenta una historia y ella me dice que una vez yo la hice llorar una noche entera. Tenía 11 años, estaba en sexto de primaria. Estaban mis compañeritos en casa y estábamos haciendo tarea. Y mi mamá fue y se acercó conmigo y empezó a hacerme cariños y empezó a darme muchos besos en frente de mis amigos, y me dio mucha vergüenza. Y entonces recuerdo haber volteado y haberle dicho: mamá, no me avergüences en frente de mis amigos, no me vuelvas a besar ni a abrazar en frente de mis amigos. Y dice mi mamá que ella lloró toda esa noche porque fue la primera vez que yo le rompí el corazón, y yo no me di cuenta. Yo ni siquiera me percaté del dolor que estaba causando en ella. Y así hemos sido los seres humanos. Hablamos de nuestro corazón roto, pero ¿por qué no hablamos del corazón roto de papá? ¿Por qué no hablamos que el evangelio empieza no porque tú y yo lo buscamos a Él? Si tanto lo necesitábamos, ¿por qué no lo buscamos nosotros a Él? No, esta historia empieza con una pregunta: ¿dónde estás? Este evangelio, las buenas noticias del reino empiezan con una pregunta: Dios diciéndonos: ¿dónde estás? Mira, en ocasiones, en medio de las enseñanzas, yo te digo: pon a Dios en tu agenda, ¿verdad? Incluye a Dios en tu agenda. Y con todo respeto, familia, qué ridículo es eso. Porque lo ponemos de ir al gimnasio, trabajar y luego tiempo con Dios. ¿Tú crees que es igualmente valioso ir al gimnasio que poner a Dios en tu agenda? No, mira, escucha esto: el evangelio no es que tú pongas a Dios en tu agenda. El evangelio es que tú y yo estamos en la agenda de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es que Dios desde la eternidad escribió: lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Desde la eternidad Él escribió: la voy a buscar y la voy a encontrar. Muchas veces yo he predicado y te he dicho de poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Pon a Dios en primer lugar. Pero vuelvo a la misma expresión, familia. Considero que ¿quiénes somos para poner a Dios en primer lugar? Mira, te tengo una noticia: Él ya está en primer lugar. Él ya está sentado en lo más alto de la creación. Dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aunque tú no pongas a Jesús en tu agenda, y aunque tú no pongas a Jesús en primer lugar, la Biblia dice que toda lengua lo va a confesar y que toda rodilla se va a doblar ante Él. Él ya es el primer lugar. Ay, pero no sé qué nos sentimos de: voy a poner a Dios en mi agenda. No, Él te puso en su agenda. Y a veces no entendemos lo valioso que es eso. Imagínate que alguien famoso, Danny Ocean. Oiga, ni sé quién es, oigan, ese vato yo. Señor lo bendiga a Danny Ocean. Me enteré porque todos mis jóvenes fueron a un concierto este jueves. Todos andaban ahí. Y me metí al Instagram. Bueno, no voy a decir de quién, ¿verdad?
porque no me van a borrar y no me borren. Pónganme en sus mejores amigos. Yo no los juzgo. Yo no los juzgo. Pero andaban allá y todo bien, ¿eh? Espero la hayas pasado bien. Yo ni sabía quién era Danny Ocean, pero mi esposa sí. Entonces dije, ha de ser bien fresa el vato, ha de ser bien. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque imagínate que alguien como él, obviamente si a mí me hubiera capturado el hecho de sin bandera está en la ciudad, algo así. Ya sé, manifesté mi edad, todo bien pues. Pero ¿cómo te sentirías que alguien así de famoso, o alguien que tú admiras, o alguien con esa eminencia y esa influencia en el mundo, te pusiera en su agenda y dijera, lo ando buscando? Lo estoy buscando, quiero estar con él, quiero compartir mi vida con él. Y eso nos impresiona. Te tengo una noticia, el evangelio empieza con esta declaración: el Rey de Reyes, el Rey del universo, el dueño de toda la creación, te puso a ti en su agenda. Y aunque tú no lo tengas en primer lugar, él sí te puso a ti en primer lugar. El evangelio empieza con un corazón roto, el de papá. El primer corazón roto en la historia fue el de Dios. Adán y Eva ni se percataron, solo recibieron una consecuencia de su desobediencia, pero ni se percataron de lo que estaban provocando en el corazón de Dios. Todavía Dios viene y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ellos responden, me escondí, que te tuve miedo. Eres mi padre y te tuve miedo y me escondí. Y Dios desde ese día, desde el día que se dio cuenta que Él tenía que buscar a alguien que estaba detrás del miedo, no ha parado de buscarnos. Desde ese día nuestro Padre Celestial no ha parado de buscarnos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, y por si te quedaba duda, Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento hecho hombre. Cristo es el mismo Dios creador hecho persona. Y este Cristo que es Dios preguntando ¿dónde estás?, no se detuvo en la pregunta, sino que vino y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que Él había perdido. Mira, Dios lo tiene todo. Cristo Jesús lo tiene todo, es riquísimo, es guapísimo, es poderosísimo, es sabiesísimo. No sé si se dice así, pero Cristo lo tiene todo. Pero los que son papás, ¿qué prefieres? ¿Una casa humilde con tus hijos ahí o un palacio sin ellos? ¿De qué les sirve a Dios un reino y un palacio y riquezas sin sus hijos? ¿Quién quisiera una iglesia sin hijos? Un pastor sin hijos. Nadie quisiera eso. Por eso a Dios no le importó y dijo, no me importa dejar el trono, no me importa dejar la posición, porque no quiero esto sin ellos. Prefiero el caos con ellos que el cielo sin ellos. Y vino. Mira, sabes que soy muy imaginativo, ¿verdad? Mucho. Qué bueno que lo uso para las cosas buenas, ¿verdad? Pero el otro día un anuncio en Facebook me hizo llorar. Comúnmente evito las redes sociales. Yo siempre practico lo que predico. Si yo te inspiro a dejar las redes, yo soy el primero. Y lo que hago cuando quiero como distraerme un poco, porque también la teología cansa y leer cosas buenas también cansa, me meto al marketplace de Facebook. Entiéndanme. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿cuál es tu página favorita de internet o tu red social favorita? Y le dije, Amazon, eBay. Y de verdad, familia, nomás me meto a ver qué vende la gente. Me da risa lo que vende la gente. Me gusta que nuevas cosas. No compro nada. La pastora a mí sí. No le suelten una tarjeta. Pero no compro nada, de verdad. Nomás me meto a ver cosas para el teléfono y todo lo que ustedes ya saben. Pues estaba el marketplace el otro día.
Y vuelvo al punto, tengo una imaginación muy frondosa, dirían, ¿verdad? Y hubo un anuncio que me rompió el corazón. A lo mejor y no es la historia que yo me imaginé, pero quiero compartírtela. Era la foto de una pareja que estaban, y ahí decía el nombre, ¿no?, del vendedor. Pero la venta era, se vende una cuna nueva, punto. Nunca se usó. Entonces mi mente empezó no sé si fue Dios el que me habló, pero yo me imaginé eso. Unos padres con una ilusión de tener un bebé, una mamá embarazada y un embarazo que no se dio. Y ya tenían la cuna y ya tenían todo y tuvieron que vender la cuna. Y te digo, mi imaginación es, a lo mejor y no fue esa historia. Yo me puse a orar por ellos, ni los conozco. Pero hubo algo que Dios me quería hablar acá. Él también tuvo una cuna vacía. Él también hizo una cuna y un cuarto que se llamaba el Jardín del Edén y que nosotros abandonamos. Y los hijos no nos damos cuenta del dolor que provocamos en nuestros padres. Somos muy buenos para recordar lo que no hicieron bien. Somos buenos para recordar cuando no estuvieron. Somos buenos para recordar las veces que nos gritaron. Pero somos muy malos para recordar todo lo bueno que han sido. O simplemente pensar en todas las veces que nosotros les causamos dolor a ellos. Familia, vuelvo al punto. Este es el inicio del Evangelio. Esta es la más grande noticia del universo. Él se acercó. Él vino a buscarnos. ¿Sabes cómo puedo resumir la más grande noticia del universo? En una sola palabra: Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Te lo leo. Lucas 2, del 10 al 11 dice así: pero el ángel les dijo: no teman, les traigo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alguien debe haber aplaudido ahí, pero si no, pues aplaudimos todos. Vamos, vamos. ¡Qué gran noticia! Pero vuelvo al punto. ¿Sabes por qué no nos sorprende? O a muchas personas no les sorprende este verso. Uno es porque creo que hemos perdido la capacidad de asombro y vemos el Evangelio como algo común, cuando es algo espectacular, cuando es algo en verdad impresionante. El Evangelio es impresionante. No se sabe otra historia donde un Dios, donde un rey, donde un soberano haya dejado su riqueza para venir a servir. Es la única historia que se cuenta de esta manera. Pero no nos sorprende, familia, porque este rey no parecía rey. Por eso no nos sorprende. Este rey que vino a servirnos no parecía rey. Lo primero que quiero resaltar de acá es que el pesebre manifiesta un mensaje de parte de Dios. Y lo primero es que Él no se impone a la fuerza. Es lo primero que el pesebre, que Dios viniendo, porque yo le he dicho: ¿qué te hubiera costado mostrarte al mundo como quien realmente eres? Si cuando te hubieras manifestado hubieras llegado con voz de trueno, con ojos de fuego, con piel como el bronce bruñido y tu rostro más brillante que el sol, con una espada en tu boca y rodeado de luz y arcoíris, nadie hubiera podido negar tu realeza. Y todos se hubieran inclinado ante tu poder, Dios, y nos hubieras evitado muchos problemas. Ahí le tenemos que andar rogando a la gente que te busque, que te ame, que te ponga en su agenda. ¿Por qué no te mostraste así al mundo? ¿Sabes por qué? Porque Él no vino a impresionarnos. El dominio y el control no encuentran su origen en Dios.
El dominio y el control encuentran su origen en el enemigo y en el espíritu del ego. Por eso los seres humanos manifestamos el dominio y el control, pero Dios no. Contrario a eso, el origen de la sumisión y la entrega sí lo encuentras en Dios. Por eso para muchas personas no es impresionante el evangelio, porque este rey no parece rey. Vino como un bebé para no imponerse sobre nosotros. Mira, Él viene y se somete y se une a nosotros en el desastre que resulta de la relación. Y otra vez los papás me van a entender esto. Tu bebé hace un reguero, tiró todo, tiró la bebida en el restaurante, tiró toda la comida. ¿Y verdad que no le dices, hey, ve y límpialo tú? Y Dios hace eso, familia. Dios no nos abandona en nuestro desastre. Y es cierto, mira, Él no está de acuerdo con nuestras malas decisiones, pero Él nunca te va a abandonar en ellas. Nunca. En muchas de las cosas que hacemos Dios no está de acuerdo, pero Él viene y prefiere la relación en el desastre que no tenerte en la perfección. Y Dios sigue haciendo eso. Pero hay algo claro que entender acá. Dios nos trata como quiere ser tratado. Si Jesús vino y explicó eso, ¿lo recuerdas? Trata a los demás como quiere ser tratado, la regla de oro. Y Jesús fue quien la enseñó. Viene en la Biblia, familia. No la inventó nadie, Jesús la dijo. Y Jesús estaba manifestando esta idea porque Él te estaba diciendo algo. Yo lo llamo así: la danza eterna de la mutua sumisión. Wow. Él se somete a la relación. Mira, ¿sabes por qué sé y estoy convencido de que Jesucristo es Dios? El mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque cuando Jesús supo que era Dios, actuó como tal. Obviamente Jesús tenía mente de hombre también. Era todo hombre y todo Dios. Y en ese proceso en el que Él entendía su divinidad, Él tuvo revelaciones progresivas acerca de su propia identidad. Pero horas antes de morir en la cruz, Jesús recibe la revelación máxima de su identidad. Esto aparece en el Evangelio de Juan capítulo 13. De repente Jesús tiene una revelación y dice: Dios ha entregado todo en mis manos, dice. Me ha dado la potestad sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo es mío. Soy el dueño, el rey del universo. Y cuando recibió Jesús esa revelación, inmediatamente después ató una toalla a su cintura y se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, aún del traidor, aún de Pedro que lo iba a negar. ¿Y sabes qué manifiesta eso? Que Él viene y se somete. Y se somete para enseñarnos algo, familia. La relación funciona cuando los dos respondemos de la misma manera. Mira, entiendo que el sometimiento en un contexto de poder y de control es terrible. Es terrible. Pero el sometimiento en un contexto de amor es lo más hermoso que puede existir. En el control y en el dominio no. Pero qué bien funcionan los dictadores en el mundo, ¿verdad? Como que siempre estamos buscando a alguien que nos diga qué hacer. Y te tengo una noticia: no, Dios no viene a decirte qué hacer. Es más, Él ni siquiera quiere vivir tu vida. Él quiere vivir contigo. No importa qué consecuencias vengan, Él quiere vivir contigo. Él no quiere vivir dentro de ti para controlarte y que vivas de una manera perfecta. Él quiere vivir contigo. Y sigo con esto, familia. Este rey no parecía rey, por eso no lo reconocieron. Porque para la mente humana, la humildad, la rendición y la renuncia es debilidad. Vieron a Jesús y lo vieron débil. No, todavía Él proclamaba ser Dios y Él proclamaba ser rey y se dejó matar en una cruz. ¿Cómo
No puede ser rey este. Pero sí, es que la gente que ve la vida a través de los lentes del ego no pudo ver en Jesús un verdadero rey. Por eso hasta el día de hoy el evangelio para muchas personas resulta irrelevante, porque la mayoría de las personas pues esperan otro tipo de reyes. Esperan dictadores, dominadores y controladores. No, este rey es muy diferente. Este rey es muy diferente. Este rey es distinto y hay algo hermoso en él. Él no se esconde. Familia, ¿estás acá conmigo? Él no se esconde. De hecho, él se hizo fácil de encontrar. Él vino y dijo: aquí estoy entre ustedes, este soy. Sí, montado en un burrito humilde, caminando con 12 locos por toda Palestina. Sí, ese. Él dijo: aquí estoy. El problema, ¿cuál es? Que los lentes del ego no nos permiten verlo como rey. Camina entre nosotros y Jesús pasa desapercibido, porque seguimos pretendiendo verlo de otra forma. Cuando en Jesús, en Él, en su persona, en su carácter y en su vida estaban las buenas noticias del reino. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay algo curioso que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es lo mismo, tienes que arrepentirte para ver el reino de Dios. ¿Sí? Y luego tienes que ser como niño para entrar al reino de Dios. Porque con el ego no nos alcanza. El ego no alcanza, no nos permite ver a Jesús como el rey. Porque es un rey raro. Es un rey muy raro. ¿Sí o no? Es un rey diferente, es un rey extraño. Y es un rey que nos lleva a su misma actitud, porque esa es la nueva mente. Un rey que nos lleva a la humildad, al perdón, a la rendición, a la generosidad, al amor genuino. Y te tengo una noticia, si no te gusta perdonar, si no te gusta amar incondicionalmente, si no te gusta dar gracia a quien no lo merece y misericordia a quien te ha traicionado, si no te gusta el servicio, no te va a gustar el cielo. Ay, es que no me gusta la gente, me cae bien gorda. No te va a gustar el reino de los cielos. Porque este rey y este reino siempre nos va a llevar a amarnos entre nosotros incondicionalmente, a amar al que no lo merece, a levantar al caído, a cubrir al que ha fallado. Siempre nos va a llevar a eso. Yo he escuchado a cristianos decir: ay, cómo me caen gordos mis hermanos. No te va a gustar el cielo, no te va a gustar el reino de los cielos, y obviamente no te va a gustar este rey. Mira, había dos hermanos, Jacobo y Juan. Eran tan sonorentos, eran tan picudos. Han de haber sido buchones los dos, yo estoy seguro. Juan y Jacobo, estoy seguro. No voy a decir ciudades porque ya iba a sacar una. Eran tan picudos que Jesús les llamó los hijos del trueno. O sea, imagínate. Han de haber sido bien bélicos. Un día iban los tres, Jesús, Jacobo y Juan, caminando, y unos samaritanos se burlaron de ellos, ¿sí? Y les escupieron. Así escupían en el suelo como señal de rechazo y desprecio. Y estos dos belicosos, Jacobo y Juan, se enojaron tanto que voltearon con Jesús y le dijeron: ¿acaso no te vas a defender? ¿No eres tú el rey? ¿No te vas a defender? Y luego todavía le dicen: haz descender fuego del cielo para que los consuma. El corazón de ellos no estaba listo para el reino. Y Jesús les dice: no he venido a condenar a nadie. Ellos, esa gente que tanto odian ustedes dos y algunos de ustedes, por ellos he venido, les dijo. A ellos he venido a buscar también, a ellos he venido a alcanzar también. Ese es el reino. Y esta es la mente de Cristo, y a través del rey
viene la noticia del reino. ¿Y cuál es la buena noticia? Domingo a domingo lo explico, domingo a domingo. Pero hoy me voy a tomar estos últimos minutos para afirmarte algo. ¿Cuál es la buena noticia? A través de este rey que no parecía rey, a través de este rey humilde que no se parece a los reyes de la tierra, porque ninguno se inclina a sus ciudadanos para servirlos. Este rey lo primero que hace es traer perdón. Porque el pecado, familia, trae consecuencias terribles, no solo actuales, sino trae consecuencias eternas. El pecado te convierte en un condenado eternamente. Una persona que ha pecado solamente tiene un final, y es la condenación y la muerte eterna. Y mira, no hay nadie que pueda limpiar tu alma, solo Cristo Jesús. Un juez de la tierra puede declararte inocente de algo. Puedes ir a pagarle al banco y ya no deberle y borrar esa cuenta. Puedes ir y aclarar una duda con alguien, una deuda con alguien y borrar esa cuenta. Pero las cuentas espirituales y en el alma, esas nadie las puede borrar, solo Cristo Jesús. Y la Biblia dice que hay un acta de los decretos que enumera cada uno de nuestros pecados. Esos pecados que no conoces o que no conoce nadie más, esos pecados que has escondido, están ahí. Pero la buena noticia es que este rey, este Cristo, este Mesías, Él perdona los pecados. La otra buena noticia es que Él trae una vida nueva. Cuando Él perdona los pecados, el velo del ego se cae. Y entonces empezamos a ver la vida de una manera distinta, porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Has leído eso? Cuando entendemos el peso del pecado, lo terrible del pecado, también entendemos la grandeza de la gracia de Dios sobre nosotros. Y al entender esa gracia, podemos amar a otros como Él nos amó. ¿Por qué amamos al que no lo merece? Porque Él me amó cuando yo no lo merecía. ¿Por qué perdonamos al que no ha pedido perdón? Porque Él me perdonó sin siquiera yo haber pedido perdón. Y empezamos a actuar como Él nos ha tratado a nosotros. Una vida nueva. Y te lo decía hace un momento, quien abraza esta vida, quien abraza a este Mesías, tiene vida eterna. Porque si no te gusta esa vida y no te gusta ese Mesías, no te va a gustar su vida eterna. ¡Wow! El cielo es así, familia. Al cielo no se llega solo. Al cielo se llega en equipo. Somos una familia junto con nuestro Rey, junto con Él. La banda puede pasar, por favor. Mira, el sermón más importante de Jesús, que viene en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si tú quieres enseñarle a alguien el mensaje de Jesús, lee Mateo 5, 6 y 7. Precioso, es el sermón de la montaña, el mejor mensaje que Jesús dio en todo su ministerio. Y Él empieza haciendo un listado hermoso, diciendo: bienaventurados los que lloran. ¿Te acuerdas? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra bienaventurados es tan profunda, familia. Te voy a poner en pantalla la explicación de qué significa bienaventurado. Bienaventurado, en otra interpretación, también puede significar dichoso, ¿ok? Esta palabra viene del griego Macarios. Si alguien se llama Macario aquí, qué bonito nombre tienes, que nadie te haga pensar lo contrario a eso. Es hermoso llamarte Macario. Y si vas a ser papá próximamente, Macario sería un gran nombre, porque significa bienaventurado. ¿Pero qué significa bienaventurado? Significa extender o extenderse. O sea, lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios, las ventajas que Dios confiere, y cuando Dios te pone nombre. ¿Sabes por qué el mensaje del reino empieza diciéndote bienaventurado? Porque Dios te está dando un nuevo nombre. Los que lloran ya no se van a llamar así. Los que siempre sufren, los mexicanos, no, ahora van a llamarse
bienaventurado. Cada vez que Jesús decía bienaventurado, ¿sabes qué estaban diciendo? Estoy ofreciendo ciudadanías. ¿Alguien quiere ser ciudadano de otro país? ¿Alguien quiere ser ciudadano de este país? Eso estaba diciendo. Estoy extendiendo los beneficios a personas que no lo merecen. Ahora, la palabra bienaventurado creo que está muy bien explicada en el pasaje más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. Dice así, fíjate cómo empieza el evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, el evangelio no empieza diciendo porque de tal manera lo buscamos. No. Porque de tal manera lo necesitábamos. No. Porque de tal manera clamamos a Él. No, porque nada de eso hicimos para que Él viniera. Ni lo buscamos, ni clamamos a Él, ni lo necesitábamos tanto, porque ni siquiera sabíamos que necesitábamos. El evangelio empieza con una expresión: porque de tal manera Él nos amó. Ese es el principio del evangelio. Y después dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, familia: perdón, vida nueva y vida eterna. Y te lo resumo en los siguientes 5 puntos. Toda la sesión de hoy resumida en 5 puntos. ¿Por qué eres bienaventurado? ¿Por qué hoy Dios va a cambiar tu nombre y te va a dar una nueva ciudadanía? Porque eso significa bienaventurado. Ya no es el mexicano pobre, abusado. No, ahora es bienaventurado y cambia el nombre. Dice: Dios se extendió hacia mí. Es lo primero. ¿Por qué? Porque su reino llegó. Después es: Dios me dio nombre, me cambió mi nombre. Ya no es el que llora, ya no es el pobre de espíritu, ¿sí? Ya no es esta versión de mí. Ahora soy el amado de Dios. Él me amó primero. Y lo dice: confirmó mi valor. ¿Por qué? Porque entregó lo más valioso del cielo por mí. Familia, Cristo Jesús era lo más valioso del cielo, y Dios lo entregó por nosotros, confirmando nuestro valor. Las ventajas conferidas, ¿cuáles son? Tan simple como todo aquel que cree. No se necesitan hacer mandas, ofrendas, actos religiosos, nada. Es solamente el que cree. Imagínate qué ventaja tan grande es esa. Solo el que cree. Y obviamente me dio sus beneficios. ¿Qué son esos beneficios? Una vida eterna. Familia, este es el evangelio del reino. Estas son las buenas noticias del país de los cielos. ¿Qué te parece si damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús?